El día de hoy culminamos una visita de trabajo en el país iniciada el 11 de enero y que tuvo como antecedente una visita preparatoria del 20 al 22 de diciembre. Estas visitas tuvieron como objetivo observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde el 7 de diciembre de 2022, a partir del golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, su posterior vacancia y la pronta acción de la institucionalidad para restablecer el orden constitucional. La delegación de la CIDH visitó en diciembre al expresidente Castillo y al respecto reitera la importancia de que las investigaciones en su contra o en contra de cualquier otro exfuncionario o de cualquier persona se respeten las garantías del debido proceso. Durante 6 días, las delegaciones sostuvieron más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes del Estado en sus distintos niveles, el sistema electoral, distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, entes de control y gremios. La comisión dividió su delegación en grupos para poder abarcar la mayor cantidad de observación en terreno y de esa cuenta estuvo en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Me referiré en este momento a aspectos relacionados con la violencia. En primer lugar, la Comisión Interamericana expresa su firme condena a todo tipo de violencia. Desde el inicio de las protestas sociales hasta el día de ayer, se han registrado 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes. Adicionalmente, han resultado heridas al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han ocurrido principalmente en Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Puno y Juliaca, ciudades ubicadas en la parte sur del país con una población mayoritariamente autoidentificada como indígenas y campesinos. La Defensoría del Pueblo ha contabilizado 477 acciones de protesta y de este universo se han registrado 68 hechos graves de violencia, 6 de ellos vinculados a la toma de instalaciones, 41 a la destrucción o daño de propiedad privada o pública y 21 enfrentamientos con la fuerza pública. Entre los hechos, 24 ataques a locales del Ministerio Público y 10 ataques a instalaciones del Poder Judicial que han ocurrido en el lapso de un mes. En Ayacucho, en las manifestaciones sucedidas el 15 de diciembre, habrían fallecido al menos 12 personas. Según la información recibida, se denuncia que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de repeler un intento de toma del aeropuerto. En dicha acción también resultaron al menos 70 personas heridas, lo que ocasionó el colapso del sistema de salud local. Asimismo, se registraron hechos de vandalismo y ataques a sedes de instituciones públicas. En Juliaca se registraron hechos de extrema violencia. Según datos oficiales, como resultado de los enfrentamientos ocurridos el 9 de enero entre las fuerzas de seguridad y las personas que intentaron tomar el aeropuerto, hasta el momento el recuento total en Juliaca ha sido de 19 personas que perdieron la vida. Según las necropsias, dichas personas fallecieron por heridas de arma de fuego. En horas de la noche, en esta misma localidad, fue incinerado vivo un agente de las fuerzas de seguridad.
Adicionalmente, se registró el fallecimiento de un bebé en Puno, que no pudo recibir atención médica oportuna debido a un corte de ruta que impidió el paso de la ambulancia. También se recibió testimonios de que una ambulancia fue apedreada y dañada. Frente a estos hechos, la Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico-racial y eventuales responsabilidades por cadena de mando, o bien establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones. Corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad. Asimismo, que no se limite al tipo económico, sino que también incluya la restitución, la rehabilitación y las garantías de no repetición. En lo inmediato, la Comisión hace un llamado para dar asistencia médica urgente a las personas heridas de gravedad, así como económica a favor de familiares de las personas fallecidas y heridas en el contexto de las protestas. En este aspecto, saluda la creación de la Comisión Multisectorial para tal fin. Asimismo, la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia, y es un derecho que en contextos de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural o exclusión política y social. La centralidad que ocupa el derecho de protesta en el contexto peruano también demanda un especial cuidado por parte de los liderazgos para que se convoquen y desarrollen de manera pacífica. Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen el contexto de protesta para otros fines alejados a la misma y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta. Según la información recibida, algunos episodios, particularmente aquellos que se ubicaron en infraestructuras críticas, han constituido un serio desafío para el Estado de Derecho. Y en estos lugares también se han presentado mayor letalidad en las intervenciones o enfrentamientos que han ocurrido en esos días. Es importante que al hacer las investigaciones se establezca la ubicación, tiempo y modo en el cual las personas perdieron la vida. La CIDH reconoce lo difícil que puede ser armonizar los derechos en tensión. Sin embargo, también ha indicado a los estados que deben evitar medidas generalizadas e indiscriminadas para restringir la protesta y en particular la prohibición del uso de la fuerza letal. En caso de violencia sobre infraestructura crítica, los planes de seguridad y protocolos de actuación deben estar de acuerdo con los estándares interamericanos del uso de la fuerza, como lo son legalidad, necesidad y proporcionalidad. En atención a lo observado, la Comisión resalta las denuncias sobre los impactos del despliegue estatal en niñas, niños y adolescentes. En el Perú existe un marco normativo que regula el uso de la fuerza por agentes del Estado, así como protocolos reportados por el Estado en cumplimiento de recomendaciones de la Comisión ante el estallido social de 2020. En la contención de determinados hechos de violencia, la Comisión recibió denuncias
de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes en ciertas regiones como Ayacucho, así como otras denuncias sobre disparos dirigidos a puntos vitales con armas letales y de alto calibre en violación al principio del uso gradual de la fuerza. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido. Debilidad institucional. La Comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos. Uno de estos factores es la debilidad institucional y se enmarca en una serie de crisis políticas e institucionales que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016. Estas crisis han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y han obstaculizado la gobernabilidad del país. Como consecuencia de estos hechos y de la fragilidad del sistema de pesos y contrapesos, el país ha tenido 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años, así como periodos de intensas protestas sociales con lamentables e injustificables saldos de personas fallecidas y heridas. En este sentido, la Comisión ha venido advirtiendo sobre el riesgo de 3 figuras constitucionales para la separación y equilibrio de los poderes y la gobernabilidad del país. De una parte, la acusación constitucional por infracción a la Constitución. Por otra, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, como atribuciones del Poder Legislativo y otras, como la disolución del Congreso, fundada en la negatoria de confianza de 2 consejos de ministros por parte del Ejecutivo. Al respecto, se insta al Estado, de manera urgente, a reglamentar y delimitar con parámetros objetivos y claros estas 3 figuras constitucionales, para asegurar objetividad, imparcialidad, legalidad, debido proceso en todos los procedimientos de este tipo de conductas. Aunado al anterior, preocupa a la Comisión los múltiples testimonios recibidos sobre la desconfianza generalizada en las instituciones, en un contexto de graves denuncias de corrupción en distintos poderes del Estado. Con relación a la discriminación y estigmatización, la CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. Esta discriminación se hace visible en diversos aspectos y espacios, como la insuficiente representación política de comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y personas afroperuanas en el Congreso de la República, la falta de desarrollo e inversión social en las provincias apartadas de la capital y, en general, la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las personas indígenas y campesinas, además de encontrarse en mayor proporción en situaciones de pobreza y desempleo, también tienen dificultades de acceso a derechos básicos como educación y salud. Por otra parte, los pueblos étnicos y campesinos en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las distintas industrias extractivas, que han impulsado una parte del crecimiento económico del país, pero que sus beneficios no se reflejan en el bienestar de esta población ni en la infraestructura pública de las provincias. La Defensoría del Pueblo ha revelado de los 211 conflictos sociales activos en septiembre de 2022, 136 son motivados por causas socioambientales, vinculadas en el 67% de los casos con actividades mineras que afectan territorios, ríos y reservas naturales del país. Esta distribución de costos y beneficios es una de las dimensiones que también alimenta la conflictividad social en el país. En este sentido, en el análisis de la Comisión,
es necesario un mayor acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en condiciones de igualdad a las personas indígenas, afroperuanas, campesinas y habitantes de las provincias del país, mediante la articulación de políticas públicas sostenidas con el enfoque y cobertura suficiente para el bienestar integral de todas las personas. Adicionalmente, se ha constatado un deterioro generalizado del debate público, una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades que se han referido con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población, especialmente cuando provienen de autoridades públicas y generan una ofensa generalizada a personas indígenas y campesinas, que como ciudadanos peruanos desarrollan sus proyectos de vida con mucho esfuerzo y adversidad con su trabajo cotidiano. Con respecto al diálogo, durante la visita efectuada al país, la CIDH constató un clima de extrema polarización social y política. Todas las personas con las que la comisión tuvo oportunidad de hablar son muy conscientes de lo trascendental de este momento y reconocen la importancia de encontrar soluciones respetuosas de los derechos humanos, soluciones políticas que brinden plenas garantías de participación ciudadana en la selva, en la sierra y en la costa. La comisión pudo ver que ese horizonte común es posible porque escuchó a todos los sectores y actores, pero también notó que la sociedad peruana no se está escuchando entre sí. La comisión notó una estigmatización generalizada y manifiesta su preocupación, además de incubar violencia y simplificar problemas o soluciones. La salida a esta crisis debe pasar por el diálogo, acuerdos y respeto al Estado de Derecho. En este contexto se requiere de un diálogo amplio, genuino, inclusivo, con enfoque intercultural y territorial que conduzca a acuerdos respetuosos del Estado de Derecho y donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. La comisión hace un llamado para que los intentos de diálogo incluyan a los más amplios sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, representantes regionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, entre otras voces. Igualmente, insta que se dé plena garantía a la libertad de expresión y de prensa para que las personas periodistas puedan ejercer su trabajo sin temor o represalias por su trabajo. De igual manera, invertir todos los esfuerzos para recobrar la confianza de la ciudadanía en las distintas instituciones del Estado. La comisión reitera su disposición al Estado peruano para ofrecer la cooperación técnica que sea requerida, así como para instalar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que serán presentadas próximamente en un informe de país relacionado a esta visita en los próximos días. Para finalizar, la comisión agradece al Estado de Perú la invitación para llevar a cabo esta visita en este momento histórico, así como las facilidades logísticas y la asistencia brindada para la realización satisfactoria de la misma, la cual se realizó sin ningún tipo de obstáculo, con total apertura a brindar toda la información y los desplazamientos necesarios. Asimismo, extendemos un especial agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas que presentaron sus testimonios ante nuestra comitiva. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar la solidaridad de la comisión
a los familiares de las personas que perdieron la vida y lamentamos y pedimos que se tomen las medidas urgentes para que no haya un muerto más en Perú. Muchas gracias. Chanel, Centro de Diagnóstico por Imágenes del médico radiólogo Jesús Bedoya Cruz, especialista en el diagnóstico digital en rayos X, ecografías en 4D y 5D, mamografía digitalizada, atención personalizada, además, atención a domicilio. Chanel, especialistas en la detección temprana de enfermedades. Te esperamos con la mejor atención en la avenida Bolognesi, número 140, altura de la Catedral. Consultas y citas al 052 63 84 26 927 46 52 32. Chanel, especialista al servicio de su salud.